Pilar. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, Pilar Cintia, Velasco? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Cómo Buenos están? días. Muy buenos días a todos los que nos ven. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí, sobre todo, como bien decía Enrique, retomando este tema, porque sí, la familia es un pilar, es la sociedad, pero ¿cómo empezamos entonces a educar a los niños? ¿Cómo, si no existe el papá o no está la mamá, lo ideal es tener papá, mamá, Claro. y entonces, pero si se tiene que salir a trabajar, entonces las abuelas, los abuelos, ¿quién termina educando a los niños? Mira, yo creo que, como tú bien lo señalas, la familia es quien educa. Y a veces, frente a esta ausencia de papá o mamá, porque quizá tienen que salir a trabajar, lo importante es que haya una figura significativa con la que el niño pueda hacer un apego. Okay. Y en general conviene que sea una misma figura, porque el problema es cuando el niño no tiene con quien hacer un apego permanente, eso es lo que hace daño. O sea, si hay lo que se llama en psicología es la madre sustituta, aunque sea hombre, se le llama madre sustituta, pero puede ser un hombre, pero que sea una figura que esté en constante relación con el niño. O sea, que se crea un vínculo, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, que no sea de esta semana te quedas con fulanita, la siguiente te quedas con alguien más, la tercera con la vecina y el niño anda por todos lados y no sabe con quién agarrarse. Es que eso sí hace daño, eso es lo que hace daño. Cuando se genera este vínculo con una persona que es permanente en la relación, entonces sí se da ese vínculo, porque el vínculo no necesariamente, lo ideal, como tú dices, Cintia, es que se dé con papá y mamá, que son los principales educadores, pero si por cualquier circunstancia no existen, digo, no es que no existan, sí existen, No pero a lo están mejor no están presentes en ese presentes o no están presentes la mayor parte del tiempo, lo importante es que se genere un vínculo que dé este apego, y esto es lo que hace al niño estar estable y tener un sano desarrollo emocional. Eso es lo importante. Oye, Pilar, también lo podemos ver, hay algunas madres de familia, padres de familia que sí tienen que trabajar y desafortunadamente se tienen que ausentar pues muchas horas del hogar, y los niños a veces quedan al cuidado de las abuelas o de las nanas, de las personas que nos ayudan dentro de la casa. Pasando el tiempo, el niño crece y en lugar de decirle mamá a su mamá, le dice mamá a la nana o mamá a la abuela. Sí. ¿Qué tan correcto es esto? ¿Cómo podemos nosotros pues explicarle al niño quién es quién dentro de este rol familiar? Es que eso es un poco la situación, ¿no? El vínculo es esta necesidad instintiva que tiene cualquier niño de sentirse apegado a alguien. Sí. Y este vínculo se hace con aquella persona que resuelve las necesidades emocionales del niño, más que las físicas, ¿eh? O sea, las necesidades emocionales. Entonces, si toda la vida ha estado resolviendo cierta persona estas necesidades, es con quien el niño se va a identificar. Oye, pero también cómo hacer este papel, porque me parece perfecto como lo dice Enrique, porque de repente también las abuelas, como siempre dicen, son consentidoras, entonces los cuidan, pero les permiten mucho, y entonces llegan los papás y tienen que educar, pero entonces, ¿cómo hacerlo para que también, o sea, como familia, le estemos dando límites al niño, entienda que se tiene que formar, y de alguna manera también las personas que están al cuidado del niño más tiempo y hacer este vínculo, entiendan que su papel también va a ser educar? Claro, eso es muy importante. O sea, quien está a cargo del niño tendrá que entender este papel, ¿no? Que no nada más es consentir. Claro, es una tarea difícil para los abuelos, ¿eh? Porque en general pues ya no les toca educar, ¿no? Ellos maleducan, ¿no? Exacto. Pero cuando están a cargo la mayor parte del día, tiene que haber como mucho diálogo entre los padres y los cuidadores. ¿Cuál sería como la estrategia educativa a seguir para no hacer daño al niño, ¿no? O sea, ¿Sabes? Por ejemplo, antes, bueno, en nuestra generación creo, la educación era la familia y la escuela. Creo que en este punto todavía la escuela sigue siendo algo muy, muy importante. Pero también el hecho de que el mamá esté fuera, papá esté fuera, que ambos estén trabajando, creo que ahora también los niños se educan mucho a través de la tele y el internet, ¿no? Entonces, en este nuevo ambiente, ¿quién educa a quién? ¿No? O sea, hay que poner como límites, tanto los papás o quien esté en casa, los maestros, pero ¿quién controla lo que el niño ve a través de las redes? yo creo que los papás, aún trabajando, sí tienen que estar como al pendiente y ver, o sea, con qué tienen contacto los hijos, porque el internet sin duda es una herramienta muy buena, pero también es muy riesgosa. Hoy en día los papás tenemos más retos porque los hijos tienen una relación
con los medios de comunicación en general muy abierta y reciben muchísima información. Y esto es un grave riesgo. Entonces sí hay que estar al pendiente. Entonces a mí me parece que independientemente que hoy los roles de los papás se han modificado un poco porque han entrado en la vida laboral, sobre todo la participación de la mujer, ¿no? Entonces, pero me parece que no podemos descuidar. Entonces, nos tenemos que organizar muy bien para no perder este papel y sí ser los papás los que generamos este vínculo. ¿Por qué? Porque estamos al pendiente, aunque no estemos en el día, pero sí hay que hacer el esfuerzo de los momentos que tengamos contacto, sí tratar de identificar estas necesidades emocionales e irlas resolviendo. O sea, estar muy metidos en el mundo de los niños para tener esta capacidad de resolver y de estar al pendiente, de conocerlos, de valorarlos, que es lo que los niños necesitan. Claro. Y no dejarle esta tarea de la vinculación a alguien más. Claro. Una pregunta que seguramente se harán muchos padres, Pilar, con respecto a este tema es, si no tengo de otra y tengo que dejar a mi hijo con alguien más para que lo cuide mientras yo me ausento, ¿me podré deslindar, me podré ir tranquilo o tranquila a trabajar sabiendo que mi niño está con alguien más? Y que yo pienso que no le va a afectar esto a futuro en su crecimiento o como ser humano posteriormente. Pues mira, es que ahí es muy importante elegir con quién vas a dejar, ¿no? Sí, o sea, sí claro. cuidar quién va a fungir como esta segunda figura materna, Claro, digamos, de ¿no? autoridad, ¿no? Como autoridad y sí tener, como decía yo, este diálogo constante para establecer una estrategia educativa para este niño. Y además es muy importante en los momentos que yo tenga sí retomar, o sea, no soltar por completo la batuta, porque pues es tuya, Claro, ¿no? sí. Entonces sí estar al pendiente y los niños son muy inteligentes, entonces cuando un niño sabe que tienes que salir a trabajar, entonces también van entendiendo esta dinámica siempre y cuando tú estés al pendiente. El problema es cuando hay un abandono emocional. Ahí es cuando empieza a haber estos efectos negativos que no le convienen a los niños. Oye, y se vale este rollo de, porque te digo, a mí yo me toca de repente cuidar a mi sobrino, ¿no? Entonces sí trato de decirle a ver, no, eso no, papá te ha enseñado tal cosa, hazle caso a papá. Pero de repente el decirle, no, le voy a decir a tu papá cuando regrese, o sea, crearles eso como miedito de, ay, no va a venir mi papá y me va a regañar, ¿está bien? Pues en general tampoco hay que, la figura paterna no hay que embarrarla tanto, ¿no? Okay. Porque, Sí. Claro. porque a veces, pero lo que sí está bien que tú haces es respaldar lo que, o sea, esta estrategia reglas. educativa, las reglas, los límites, porque eso ayuda a que los niños no se confundan. Así ¿no? es. Así es. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes y un saludo a todos los que nos ven. Claro que estén que muy sí. bien, hasta luego. Buen fin de semana, Gracias, Pilar. igualmente, hasta luego.